Bueno, sin más que abonar, voy a presentar a la siguiente ponente, la doctora Adriana Barrientos de Loya. Ella tiene la licenciatura en medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en pediatría por el Hospital para el Niño Poblano. Tiene una alta especialidad en cuidados paliativos pediátricos por el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene otra alta especialidad en algología pediátrica por el Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga. Y actualmente es médica adscrita al Servicio de Soporte para la Calidad de Vida del Instituto Nacional de Pediatría, equipo que es comandado por el doctor Armando Garduño. La doctora Adriana Barrientos de Loya nos va a apoyar con el tema de dolor en cuidados paliativos, abordaje, diagnóstico y terapéutico. Le agradezco profundamente el apoyo que nos brinda, así desinteresadamente, genuinamente y con mucho amor, porque estamos ante un síntoma que es pieza clave en nuestro día a día. Adelante, doctora, muchísimas gracias. Que muchas gracias al doctor Julio por la invitación. Vamos a iniciar ya con el tema de dolor en cuidados paliativos, abordaje diagnóstico y terapéutico. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden hacer en el chat o de forma presencial y podemos irlas contestando conforme vayan surgiendo. Em, Vamos a iniciar esta plática comentando un poco acerca de la historia del dolor en niños. Realmente, la evolución del dolor pediátrico, realmente hace mucho tiempo, en 1968, se creía que los niños no presentaban dolor y realmente no eran tratados con medicamentos para la realización de procedimientos o no se consideraba que pudieran llegar a presentar dolor porque se consideraban personas inmaduras. A partir de los 80s, con el doctor Anand, quien ha sentado las bases en todo el manejo del dolor pediátrico, sobre todo en el manejo del dolor de los niños, de los neonatos, empezó a hacer notorio la presencia de bases anatómicas y fisiológicas de este tipo de pacientes en la percepción del dolor. Fue en 1985 cuando un papá y una mamá de un niño con síndrome de Down al cual le realizaron una cirugía para corrección de persistencia de conducto arterioso sin ningún tipo de analgesia, quien falleció unas semanas después, se dieron cuenta de esta problemática y escribieron un comunicado. El New York Times publicó esta historia y este comunicado, y así se empezó a hacer evidente el hecho de que los niños sí presentan dolor y que incluso lo presentan de una forma mayor que los adultos debido a que no tienen tan maduros los centros inhibitorios del dolor y también, pues, son mucho menos tratados con analgésicos o con medicamentos debido a que nos da miedo tratarlos de esta manera. En 1990, la IASP, que es la asociación internacional más importante para el estudio del dolor, creó un grupo de interés en el dolor pediátrico y es a partir de ahí donde se centra la atención en el manejo de estos pacientes. A pesar de esto, en la actualidad contamos con medicamentos que extrapolamos de los adultos y no contamos con estudios con tanta evidencia científica que nos avalen para su uso seguro en niños. Es por eso que en muchos lugares, pues, aún no se cuenta con el acceso y, pues, mucho personal de salud tiene muchos estigmas alrededor de lo que es el dolor pediátrico. A nivel mundial, como ya les había comentado el doctor Jorge y también Cristi, más de 21 millones de niños van a requerir cuidados paliativos. Sin embargo, pues hay una cobertura muy, muy, muy deficiente en el país y en el mundo para este tipo de niños que lo requieren. Aproximadamente 8 millones van a requerir de cuidados paliativos especializados. El 50% más de estos pacientes van a presentar dolor, que si ustedes ven diferentes estudios, ahorita les voy a presentar dos de estos. Es uno de los síntomas que más presentan los niños con enfermedades graves.
Y a pesar de esto, el 75% se va a encontrar en países que tienen accesos limitados o que no cuentan con accesos a medicamentos para el alivio del dolor. Esto es una gran problemática porque muchos de estos niños, a pesar de que es un derecho, de que es un indicador en la atención de calidad, en los cuidados paliativos y en la atención de calidad de la salud, no cuentan con los medicamentos adecuados para el manejo del dolor y también no cuentan con personal capacitado para el manejo adecuado del dolor. Y bueno, me gustaría hacerles una pregunta. Muchas veces no consideramos que los niños, sobre todo los niños preverbales, presenten dolor porque no lo saben describir o no lo saben verbalizar o no lo saben explicar cómo les duele. En el chat me podrían poner o en la sala alguien me podría decir con una palabra cómo es que describirían el dolor. Con una palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Como algo angustioso, como algo, molesto, o cómo sería la forma en la que cada quien describiría el dolor. Y esto obviamente va a cambiar de individuo a individuo, porque no es lo mismo si alguno de nosotros durante su infancia recibió diferentes tratamientos donde tuvo que ser sometido a procedimientos. Incomodidad, me dicen por acá, Juana, ¿con qué otras palabras lo podrían asociar? ¿Cómo lo describirían? Y como les comentaba, no es igual alguien que nunca ha estado sometido a presentar dolor a alguien que ya ha pasado por múltiples procedimientos que pudieran resultar dolorosos en la vida. Ese componente subjetivo es algo muy, muy importante y hay que tomarlo en cuenta. El sufrimiento, la irritabilidad, claro, y muchos de nuestros niños pues son sometidos a múltiples procedimientos, desesperación, exactamente, peligro, exacto, algo que nos hace huir, llanto, claro. Y sobre todo irritabilidad, Teresa, muy bien. Y bueno, claro que el dolor, imagínense si nos es complicado a los adultos poder describirlo. Muchas veces hay hasta memes, ¿no? Que ponen que le preguntas a tu paciente adulto que cuánto le duele y te dice que sí. Entonces, imagínense un niño que no lo sabe expresar, qué desesperación le puede dar. Y bueno, vamos a continuar para, no salirnos mucho del tiempo. Y bueno, dolor, la JASP lo describe como una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a ser asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Realmente esta definición desde 1980 ha sufrido múltiples cambios debido a que, pues como que no cuadraba y se sacaban a muchos grupos vulnerables como los neonatos, como los fetos incluso, o como los niños. Entonces, se han hecho muchas, como acotaciones que la IASP ha ido dando para llegar a esta definición donde se hace la acotación de que a pesar de que un niño no pueda verbalizar que tiene dolor, esto no quiere decir que no lo presente. Lo que necesitamos son personas que sean, sensibilizadas y personas que estén capacitadas en poder identificar el dolor de los niños y poderlo tratar de la forma adecuada. Y bien, a pesar de todo esto que les conté, aún en el 2023 es frecuente que el dolor en los niños no se reconozca, que se ignore o incluso que se niegue, que digan, no, está llorando porque es un berrinche, o no, seguramente no tiene tanto dolor, o hay que pasarle una inyección con un placebo porque seguramente ya se está haciendo adicto a los medicamentos y frases como estas son las que escuchamos muchas veces porque no consideramos que los niños puedan presentar dolor o porque nos da miedo tratarlos porque creemos que vamos a ocasionarles muchos efectos adversos. Y lo veremos un poquito más adelante. La verdad es que los niños muchas veces toleran mucho mejor los medicamentos, sobre todo los opioides, que muchos adultos. Entonces, sí tenemos que hacerlo de una forma, con conciencia, obviamente, de los efectos adversos de los medicamentos que vamos a utilizar, pero es necesario que no dejemos que los niños presenten dolor. De hecho, diferentes asociaciones han
comparado el hecho de que no se trate el dolor de los niños con torturarlos. Entonces, algo muy importante, es un derecho básico de los niños y es algo que, en donde tenemos muchas deficiencias en tanto medicamentos, en tanto personal capacitado, en tanto información, conciencia sobre el tema, que tenemos que poner ahí mucho el dedito sobre esa llaga para que tomemos manos a la obra. Y bien, estos son artículos que les comentaba donde, sobre todo el estudio que más el grupo de pacientes de cuidados, susceptibles de cuidados paliativos que más se han, estudiado, pues son los niños con cáncer, sobre todo en las etapas finales, debido a como antes era, tomado los cuidados paliativos, que eran para los finales de la vida. Entonces, en este estudio, se hizo un estudio prospectivo donde se dio seguimiento durante 9 meses a niños con cáncer avanzado y presentaron y reportaron que 40% de estos pacientes presentaban mucha angustia por presentar dolor y 60% de estos pacientes declararon tener dolor al final de la vida. Imagínense esa problemática. Y ahora, si en los niños en los que todos tenemos centrados nuestra atención, como son los niños con cáncer, hay estas cifras, imagínense en los niños que son una gran parte de la población que atendemos en cuidados paliativos, como son los niños con algún problema neurológico, con cromosomopatías, con problemas neurológicos resultados de la prematurez, por ejemplo, ¿cómo estarán esas cifras? Aquí en este otro estudio, este, se siguió a 270 pacientes que presentaban alteraciones neurológicas o alteraciones metabólicas o cromosomopatías y que tenían daño sobre todo en sistema nervioso central. Se analizaron a 270 pacientes y se observó que realmente el dolor era muy frecuente en este grupo de población, estaba totalmente infravalorado y no recibía el tratamiento adecuado. 22% de estos pacientes presentaba dolor casi todo el tiempo. Imagínense esa gran problemática y sobre todo que estos niños son totalmente dependientes de sus papás y muchas veces esas familias se sienten este, pues de cierta forma como denigradas porque no, como son niños demasiado complejos que tienen tantos medicamentos, no sabemos muchas veces cómo determinar si tienen dolor, cómo determinar si tienen alguna otra molestia, porque no nos pueden decir y se nos hace muy complicado el poder iniciar tratamientos para el dolor. Y bien, los niños con enfermedades graves van a presentar distintos tipos de dolor, como el dolor agudo somático, dolor por procedimientos, porque son niños que se someten a procedimientos en múltiples ocasiones y la verdad es que muy pocas veces optamos por utilizar métodos que ayuden a prevenir este dolor, como los parchecitos de EMLA, como que tomen leche materna, como que se encuentren en una posición adecuada en compañía de sus papás. Entonces, por eso hacemos mucho más traumante estos procedimientos y exacerbamos también ese dolor que presentan estos pacientes. También presentan dolor neuropático, que me atrevería a decir que es uno de los tipos de dolor más difíciles de diagnosticar en los niños, pero que se presenta muchas veces en los pacientes con enfermedades graves. También presentan dolor psicoespiritual, emocional, dolor crónico posquirúrgico y dolor crónico persistente en múltiples ocasiones. Entonces, por eso es importante que utilicemos diferentes estrategias para poder tratar el dolor. Ya se ha visto que el utilizar únicamente fármacos no es suficiente, entonces tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria con diversos servicios y con diversas estrategias para que podamos utilizar menos cantidad de fármacos y podamos tratar todas las esferas que van a incluir el dolor. Y bien, otra pregunta que me gustaría hacerles es, con qué barreras se enfrentan al momento de tratar el dolor en niños? Yo les puedo comentar que aquí en el instituto, a pesar de que hay un servicio de dolor, desde hace varios años, y aquí en el servicio de soporte para la calidad de vida también tratamos el dolor, nos enfrentamos muchas veces a que hay esa reticencia a que los doctores acepten sobre todo el uso de medicamentos como los opioides, como la morfina, porque lo asocian al final de la vida, lo asocian para pacientes que ya se van a morir y prefieren utilizar
otros medicamentos que en realidad son mucho más fuertes que la morfina, pero se sienten más cómodos utilizándolos. Entonces, hay mucha desinformación, creemos que vamos a convertir a los niños en adictos, creemos que vamos a ocasionar depresiones respiratorias, creemos, nos da mucho miedo los efectos adversos y por eso muchas veces nos da miedo utilizarlo. Exactamente, hay ausencia de protocolos porque en realidad todo lo extrapolamos de los adultos y no sabemos la seguridad que tienen los medicamentos. Entonces, nos enfrentamos con múltiples barreras, el no saber con qué escalas evaluar si el paciente está teniendo dolor, no sabemos cómo evaluar si nuestro tratamiento va bien o va mal. Entonces, hay muchas barreras, la falta de medicamentos, la falta de presentaciones que sean compatibles con los niños. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que, cortar los parches de fentanil, cortar los parches de buprenorfina porque no contamos con otras presentaciones de medicamentos que puedan ser dosificadas en los niños? Y realmente así no tenemos la seguridad de que le estamos dando o le estamos brindando esa cantidad que nosotros queremos a los pacientes, pero pues no tenemos de otra, ¿no? Exacto, Juana, personal no capacitado para este tipo de medicamentos. Exactamente, entonces preferimos utilizar otros con los que nos sentimos seguros y en realidad eso no ayuda a mejorar el dolor en los niños, sobre todo cuando es dolor severo. Faltantes de medicamentos, exactamente. Aquí en el instituto, a pesar de que ya llevamos mucho tiempo utilizando opioides, ahorita, por ejemplo, teníamos meses sin morfina, meses sin parches de fentanil, entonces es una problemática real. Presentaciones adecuadas para los niños, yo creo que es con lo que más batallamos y tenemos que allá estar haciendo diluciones de las tabletas, diluciones de muchas cosas para que podamos darles las dosis más seguras a los pacientes, aunque no podamos estar seguros de así hacerlo. Y bien, entonces hay diferentes tipos de dolor. No me voy a detener tanto en esto porque seguramente muchos de ustedes conocen cuáles son los tipos de dolor, pero hay como dos clasificaciones. Una es por el tiempo de evolución en los pacientes con dolor agudo. Estos normalmente van a ser los típicos pacientes que todos en los que todos pensamos cuando hablamos acerca de dolor en niños. Van a ser niños que gritan, van a ser niños que patalean. Teresa me dice que se puede acceder a ellos en las farmacias, falta mucha disponibilidad, la importancia de Cofepris para ayudar en este sentido. Claro, la mayoría de los médicos no sabemos que este tipo de medicamentos requiere de que hagamos un trámite especial para que podamos acceder a recetarios de código de barras y, ahorita les voy a hablar un poquito más adelante de eso, y tampoco sabemos, cómo tenemos que llenar esas recetas, porque tampoco es tan fácil, tenemos que hacerlo súper metódico para que no anden nuestros pacientes batallando en conseguirlos y que se las puedan vender en las farmacias. Y bien, les comentaba, entonces existen, el dolor de tipo agudo, que ese es el que se presenta, pues, inmediatamente después de una lesión, y el dolor de tipo crónico. Hay diferentes bibliografías donde el dolor de tipo crónico van a describir como aquel que dura más de 3 meses, en otras literaturas más de 6 meses. En neonatos se habla de dolor crónico cuando dura más de 7 días, por ejemplo, y, ese es como a grosso modo, la clasificación por tiempo de evolución. Y también tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor irruptivo, que va a ser aquel dolor que se va a presentar cuando nuestro paciente ya lo tenemos bien controlado del dolor y entonces va a presentar exacerbaciones con de una intensidad severa por periodos cortos de tiempo. Y este tipo de dolor irruptivo puede ser tanto incidental, que es cuando los movilizamos y presentan dolor, dolor por final de dosis, que es, por ejemplo, si nuestro medicamento lo indicamos cada 8 horas, a las 6 presentan dolor, por ejemplo, o dolor espontáneo, que el paciente está quietecito sin moverse y en eso presenta una agudización importante del dolor. Aquí realmente este dolor está mucho mejor descrito en los adultos, donde se utilizan terapias farmacológicas como fentanil intravenoso, porque obviamente si el dolor dura poco, esa exacerbación tan severa dura poco, pues no podemos esperar
esperarnos a pasarle la pastillita o a pasarles otros medicamentos que, tengan su inicio de acción mucho más, tardado. Entonces, por eso se ha estudiado la eficacia del fentanil en este tipo de pacientes y con muy buenos resultados. En los niños, pues, no hay tantos estudios, pero sin embargo, también se ha estudiado el fentanil tanto intravenoso como intranasal o la presentación efervescente que también, puede ayudarnos en este tipo de dolor. Y bien, de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico, pues vamos a tener al dolor nociceptivo, que ese va a ser ocasionado por un daño tisolar, ya sea de causa mecánica, inflamatoria, química o térmica, y este se puede dividir en somático cuando se afectan los nociceptores que están en los tejidos superficiales o visceral cuando están en las terminaciones o se afectan las terminaciones en las vísceras. Entonces, este tipo de dolor nociceptivo es el que más se presenta en los pacientes con enfermedades graves. Yo creería, realmente he visto, en la poca experiencia que tengo, que el dolor neuropático, el dolor mixto es el que yo más he visto. Sin embargo, es muy difícil de diagnosticar y por eso no lo nombramos o no está en los estudios, tan bien descrito. El dolor neuropático va a ser el ocasionado por daño estructural o de la o una función anormal de las neuronas del sistema nervioso central o periférico. Es el típico que los niños describen como una descarga eléctrica o cuando les pones la sábana, presentan dolor, presentan alodinia o lo describen como que les están picoteando o les caminan como hormiguitas o también puede tener síntomas negativos como que dejen de sentir esa parte del cuerpo. Y el dolor mixto que tiene un componente de ambos tipos de dolor. Entonces, es muy importante conocer los tipos de dolor porque dependiendo del tipo, vamos a instaurar el tratamiento. No es lo mismo tratar un dolor nociceptivo que tratar un dolor neuropático o un dolor mixto. Vamos a necesitar diferentes tipos de medicamentos que nos ayuden para esto. Y bien, ¿cómo evaluamos el dolor? Creo que esa es una parte crucial de la plática, porque, obviamente, si los pediatras nos enfrentamos con un gran reto. Al tener niños en diferentes etapas del desarrollo, pues vamos a necesitar diferentes, escalas que nos ayuden a evaluar la intensidad del dolor que presentan. O sea, lo ideal es que son las escalas de autoinforme. Lo ideal es que los niños siempre nos pudieran decir qué intensidad de dolor tienen, pero pues los niños preverbales no van a poder hacerlo, entonces necesitamos diferentes escalas multidimensionales que nos ayuden a determinar o no la presencia de este síntoma. Normalmente las respuestas que el niño va a tener al dolor pues van a estar, determinadas por la edad que tienen, por la etapa del desarrollo, como les comentaba, por la personalidad del niño y por el entorno. También los niños que están en familias disfuncionales, los niños que están en entornos sociales adversos, pues claro que van a presentar dolor y su respuesta va a ser diferente. Los niños de papás que tú no lloras porque los niños no lloran, también van a demostrar dolor de formas diferentes. Los niños que desde neonatitos han estado expuestos a diferentes estímulos dolorosos, van a presentar diferentes respuestas, a diferencia de un niño sano que va a su primer procedimiento doloroso, por ejemplo. Entonces nosotros nos enfrentamos a estos niños que tienen mucho miedo a las agujas, que tienen mucho miedo a los procedimientos dolorosos y es porque no nos hemos preocupado en hacer que esos eventos sean pues menos traumantes para ellos. Entonces ese es un gran reto. Ya hay muchos movimientos donde hablan acerca de que tenemos que preocuparnos porque los niños no sientan dolor, incluso en cosas tan sencillas como la aplicación de vacunas o la toma de muestras. Entonces, todo eso es importante que tenemos que tomar y como médicos, como paliativistas, como pediatras, pues es algo muy importante. Exacto, muchas veces ocupamos la escala EVA del dolor. Eso es para niños más grandes, porque si queremos que un niño chiquito nos diga con esa escala cuánto es que le duele, pues seguramente no van a entender. Entonces es importante que identifiquemos y reconozcamos que los niños tienen dolor y qué niño presenta dolor. Cuantifiquemos y asumamos el dolor
establezcamos estándares de comunicación dentro del equipo de salud. ¿Cuántas veces nosotros aquí no hemos iniciado infusiones para el tratamiento del dolor con algún opioide? Llega otro médico y lo quita porque no está de acuerdo con o no conoce ese medicamento o le da miedo utilizarlo y piensa que vamos a ocasionar depresiones respiratorias. Entonces, establezcamos estándares de comunicación adecuadas, brindemos tratamiento personalizado a los niños. Si yo, por ejemplo, le indico a un niño que no tiene ningún tipo de recursos, que se coloque un parche de fentanil que cuestan 5,000 pesos, pues claro que nunca va a tener acceso a ese medicamento. Entonces, si vamos a iniciarlo, hay que asegurarnos de que el niño pueda tener acceso a los medicamentos. Tratamientos personalizados, claro, la escala EVA de frutas y colores también es algo que se ocupa. Evaluar la eficacia de técnicas de analgesia y y pues dar seguimiento a nuestros tratamientos. En un neonato podemos utilizar la escala PIP, así PIPP. Esa escala nos ayuda mucho para evaluar el dolor, la escala CRIE también, y, la escala facial, la esca ay, no, se me fue ahorita el nombre, pero una escala también que nos ayuda a ver por medio de la carita de los bebés, si nosotros podemos determinar que tiene dolor o no. Pero a mí la que más me gusta porque tiene tanto, signos vitales como datos subjetivos del observador, es la escala de PIP. FLAC es una de ellas para el dolor, justamente ahorita les voy a hablar de esa escala de FLAC, es la que más utilizamos para la escala Campbell también, la escala FLAC es una de las que más utilizamos para los niños preverbales. Entonces es importante conversar con los niños y con sus padres, utilizar las escalas de evaluación, evaluar los comportamientos y los cambios fisiológicos. Aseguremos que la participación de la familia, tomemos en cuenta que el niño no es solo un cuerpo, sino que es un ser social, es un ser espiritual, es un ser, que puede ser ayudado por múltiples estrategias. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas estrategias y tratemos y monitoreemos siempre los resultados. Si nosotros iniciamos un medicamento opioide, nosotros lo retiramos de la forma adecuada. No lo quitamos de golpe porque ya se va a ir a su casa, sino que cambiamos la vía para que el niño se pueda ir y no nos haga después síndromes de abstinencia o este tipo de situaciones que pueden repercutir mucho en su vida futura. Entonces, la escala que me comentaban, sí, justo la escala FLAC es para niños de 1 mes a 5 años. Existe también la escala FLAC revisada que nos ayuda para niños con alteraciones neurológicas también. Entonces, esta escala nos ayuda mucho para poder evaluar el dolor en los niños que no se pueden comunicar. La otra escala que utilizamos para niños ya que son verbales es la escala facial revisada. Esta se ha comparado con la escala, que me comentaba de las frutas o con la escala de Wong-Baker y se ha visto que tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad al momento de evaluar si un paciente tiene, dolor leve, moderado o severo, debido a que los niños, no se confunden por los colores y no se confunden, por ese estilo de carita, sino que aquí sí se puede identificar y pueden describir mejor la intensidad de su dolor. O la escala numérica análoga, que podemos utilizar ya sea así o la escala verbal numérica, que le preguntamos a los niños del 0 al 10, tomando 0 como nada de dolor y 10 el peor dolor que has sentido en tu vida, ¿cuánto tienes de dolor? Entonces, esto nos ayuda mucho al momento de ir evaluando. Recuerden que hay que aplicarlas de forma continua, al menos cada 24 horas, para ir viendo los resultados de nuestro tratamiento. Y se dice que un tratamiento es exitoso cuando disminuye al menos 2 puntos de las escalas que estamos utilizando. Entonces, esta es otra escala que ayuda mucho para los adolescentes, donde pueden dibujar el lugar en el que les duele, la intensidad del dolor que tiene y si hay otros síntomas agregados. Y, vamos ya al tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor debe ser multidimensional y de forma multimodal. Si tomamos en cuenta que el dolor tiene múltiples puntos, hay que tratar todos los puntos para que, utilicemos menos medidas farmacológicas y de esta forma aseguremos menos efectos adversos en los pacientes. Entonces, este es la analgesia multimodal que se propone, que últimamente es lo que más podemos utilizar, ya que estamos dándonos cuenta de que tratar desde todos los puntos del dolor es lo que mejores resultados nos van a traer.
Y entonces voy a hablarles rápidamente, no me voy a detener tanto porque muchos ya conocemos las dosis y ya conocemos los medicamentos, sobre todo de los analgésicos básicos como el paracetamol, como el ketorolaco, el ibuprofeno. Estos medicamentos, pues nos van a ayudar mucho, sobre todo a ahorrar opioides como el paracetamol. Nos ayuda, de forma hace como una sinergia con los opioides y nos ayuda a que utilicemos menos dosis de estos medicamentos. Y los otros, los AINES, perdón, como el ibuprofeno, nos ayudan en dolor leves. El Celecoxib nos puede ayudar, por ejemplo, cuando los AINES clásicos están contraindicados y, pues, hay estos tipos de medicamentos creo que son los que la mayoría de nosotros manejamos adecuadamente y nos ayuda para el dolor leve en nuestros pacientes. Pero por favor, si tenemos un niño que tiene un tumor gigante o que acaba de ser sometido a una cirugía mayor, pues no va a ser suficiente el utilizar paracetamol y ketorolaco alternados. Lo ideal será optar por un opioide, ya sea un opioide débil o un opioide fuerte, dependiendo de la intensidad del dolor de nuestro paciente. Y bien, dentro del segundo punto, pues van a estar los opioides. La morfina sigue siendo el opioide fuerte más utilizado para el dolor moderado a severo en los pacientes pediátricos. Otros opioides fuertes, pues van a ser el fentanil, la hidromorfona, la oxicodona. El opioide débil que más utilizamos es el tramadol, a pesar de que la FDA en el 2019 envió un comunicado sobre la falta de seguridad de este medicamento. Sin embargo, pues no hay tantas pruebas de que no sea seguro porque realmente se asoció a la muerte de tres niños, de 3 pacientes, en donde, pues, se observa que se utilizaron dosis muy altas de este medicamento. Entonces, realmente es de las únicas presentaciones que tenemos en gotas y ayuda muchísimo para el manejo del dolor neuropático, en los pacientes y para el manejo del dolor moderado también. Entonces, la metadona es otro de los opioides que no utilizamos mucho, pero que en realidad está como que se están observando muchos, muchos beneficios de su uso adecuado. Obviamente tiene que ser utilizada pues por un personal que sepa de los efectos adversos, que tomemos un electrocardiograma previamente a su uso y que estemos monitorizando los efectos adversos de este medicamento. Este, y esta es la tablita que nosotros utilizamos para realizar la rotación equianalgésica de los medicamentos. Como pueden ver, la morfina es, el medicamento central y de ahí vamos a partir de acuerdo a la a la potencia equianalgésica que tenga con otros opioides. Por ejemplo, si queremos ir a la buprenorfina, pues nos vamos a dar cuenta que es 33 veces más potente que la morfina. Si queremos ir al fentanil, pues nos vamos a dar cuenta que es hasta 100 veces más potente que el fentanil. Y así, con los diferentes medicamentos, vamos a hacer esa rotación, ya sea vía intravenosa, a vía oral o a parches transdérmicos, para que podamos ofrecer la mejor ruta de administración a los pacientes. Y ese es otro de los puntos importantes que siempre tenemos que dar un tratamiento a intervalos regulares. Si nuestro paciente presenta un dolor constante, no le vamos a indicar el medicamento previa valoración médica o por razón necesaria. Vamos a iniciar de preferencia una infusión del medicamento para evitar los picos y valles de la dosificación y vigilar los efectos adversos de una forma más segura. Y también vamos a asegurar un nivel constante del fármaco en sangre. Otra de los puntos es que se ha visto que a todos los pacientes, se han hecho muchos estudios y se ha visto que los pacientes a los que les indicamos que se les administren los medicamentos por razón necesaria, no se les van a administrar estos medicamentos a pesar de que los niños digan que tienen dolor, porque estamos luchando contra este estigma donde creemos que ya se hicieron drogadictos o ya nada más los quieren porque están haciendo berrinche y eso, pues no, entonces muchas personas no les administran los medicamentos adecuados a los niños. Y bien, entonces, también es importante que, demos el tratamiento por la vía de administración más adecuada. Normalmente, pues, para los niños lo más amigable con ellos es la vía oral. Sin embargo, pues, en los niños tan complejos con los que trabajamos diariamente, pues, vamos a optar por otras vías como la intravenosa o los catéteres subcutáneos donde podemos administrar diferentes fármacos analgésicos y, para ayudar al manejo del dolor.
Y otro de los puntos es que debemos de brindar un tratamiento individualizado, de acuerdo a las causas del dolor, a los mecanismos fisiopatológicos, a la intensidad de los del dolor de los en que reporte cada paciente. Y recordemos que los opioides fuertes como la morfina no tienen una dosis techo. La dosis adecuada es la que mantenga a nuestro niño sin dolor con los menos efectos colaterales que podamos ocasionarle. ¿Ok? Y bueno, estas son las recetas para los medicamentos controlados. Pueden tramitar su recetario con su cédula profesional como médico general, contar con estos documentos y meterse a esa página y realizar así el trámite de ese recetario. Obviamente tiene que ser súper controlado porque cada vez que ustedes le surten una receta de estas a un paciente, a ustedes les va a llegar una notificación de en qué farmacia se compró el medicamento, cuántas cajas se compraron y tenemos que ser muy cuidadosos con esto para evitar ponernos en riesgo nosotros también como personal de salud. Y bueno, otro de los puntos son los adyuvantes. Los adyuvantes van a ser estos medicamentos que nos van a ayudar, como pues su nombre casi lo dice, a tratar diferentes tipos de dolor, sobre todo el dolor neuropático. El adyuvante que más utilizamos es la gabapentina porque tiene una mejor tolerancia para los niños, tiene menos efectos adversos que en los adultos y nos ayuda mucho para el dolor de tipo neuropático, para la neuroirritabilidad que van a presentar los pacientes con alteraciones en el sistema nervioso central, para la hiperalgesia visceral también nos ayuda y es un fármaco que para evitar los efectos adversos hay que empezar a dosificar desde dosis más pequeñitas y nada más desde 5 miligramos kilo y vamos aumentando el lapso de tiempo que vamos a indicarlo. Por ejemplo, lo iniciamos a 5 miligramos kilo dosis por la noche, en una semana 5 miligramos kilodosis cada 12 horas y así vamos aumentando de acuerdo a la respuesta de nuestro paciente. Podemos tener también otros medicamentos como la dexmedetomidina, la clonidina, la ketamina, los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, que también nos ayudan mucho para el dolor de tipo neuropático y que nos ayudan mucho también para tratar el insomnio en los niños, porque pues como efecto adverso va a darles sueño. Entonces es un medicamento que también utilizamos mucho como adyuvante. Y hay otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico con las terapias integrativas, y esto no tiene nada de chamanería, sino que esto nos va a ayudar a reducir la percepción del dolor, a hacer el dolor más tolerable y disminuir la ansiedad y miedo en los niños a los procedimientos, y así vamos a poder ahorrar medicamentos y vamos a poder, disminuir los efectos adversos que presenten. Entonces, esta tiene su base científica en la teoría de la compuerta, entonces nos ayuda mucho sobre todo pues, en la parte inhibitoria del dolor, para poder ayudar a los niños pues, no tener este trauma por los procedimientos y a ahorrar medicamentos farmacológicos. Y vamos a tener múltiples, estrategias que tienen bases científicas, como la aromaterapia, como la hipnosis, la acupuntura, los mandalas, por ejemplo, el que dibujen, la terapia asistida por animales, todo esto nos va a ayudar mucho. También, vamos a contar con diferentes estrategias, como, la respiración, como, ay, perdón, como la musicoterapia, los videojuegos, la alimentación al seno materno cuando le estemos realizando algún procedimiento doloroso. Y también las intervenciones psicológicas y psiquiátricas son muy importantes. Se ha visto que la terapia cognitivo-conductual va a disminuir la ansiedad del dolor y va a ayudar a que los niños afronten mejor el dolor crónico. Entonces es muy importante hacer equipo con los psicólogos, hacer equipo con los psiquiatras para que nos ayuden a tratar tanto la ansiedad como la depresión en los papás y en los niños. Y otro de los puntos, pues, es la rehabilitación. La mayoría de los pacientes que tenemos crónicos, pues,
no se mueven, entonces esto va a ocasionar también mayor dolor, mayor pérdida de masa muscular y eso nos va a ir atrofiando. Entonces, la actividad física, aparte de ayudarnos con el dolor crónico como tal, nos va a ayudar a disminuir la depresión. Entonces, es muy importante. Hay diferentes estrategias de rehabilitación. Yo creo que las que más conocen es la que se hace la terapia con espejo para los niños que han sido amputados y que presentan dolor por miembro fantasma. Entonces, es muy importante que también hagamos equipo con el equipo de rehabilitación y los fisioterapeutas. Y la espiritualidad es algo que siempre dejamos de lado y es algo muy importante. Ya hay muchos estudios donde hay una mejor afrontación de los pacientes y los niños que tienen este lado espiritual. Y no hablo de una religión como tal, sino de la parte espiritual que muchos niños viven sin necesidad de profesar una religión como tal. Entonces, esto ayuda mucho a que haya un mejor afrontamiento de este tipo de enfermedades y del dolor que presentan. Y otro punto, pues va a ser la anestesia regional, que desgraciadamente contamos con muy poco personal capacitado, pero esto nos va a ayudar significativamente o eliminar el uso de los opioides, nos va a disminuir los efectos secundarios, nos va a quitar efectos adversos como sedación, como náuseas, como disminución de la motilidad intestinal, y entonces tiene múltiples beneficios. Necesitamos contar con más personal que pueda realizarlo porque ayuda muchísimo a los niños con este tipo de enfermedades. Y bueno, nada más para terminar, me gustaría dejarlos con esta imagen donde les recuerdo que el dolor es únicamente lo que nosotros podemos ver, pero abajo de pues va a haber diferentes causas que debemos de tratar de forma multidisciplinaria y que es un derecho de los niños que tratemos adecuadamente el dolor y que si no estamos capacitados para tratarlo de la mejor forma, al menos estemos sensibilizados en identificar a este tipo de población que presenta dolor y lo podamos referir con personal que pueda ayudarlos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Gracias, doctora Adriana Barrientos, por su apoyo y por enseñarnos un poco más sobre el dolor. ¿Alguien de aquí de presenciales tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por favor, adelante, este es el momento. El personal indicado es un anestesiólogo pediátrico, de un anestesiólogo pediatra, y si tiene algún tipo de formación en algología, pues es mucho mejor, y con algún tipo también de formación en anestesia regional y todo esto, pues también ayuda muchísimo. Y creo que ya, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias, doctora Adriana, por su Gracias. participación y por su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.